Así que en esta mañana vamos a poner toda nuestra atención a la palabra de Dios. Y su atención, yo estoy seguro, va a ser beneficiosa para su vida, que no se le vaya nada de la Biblia, de la palabra de Dios. Toda su atención es muy importante. No hagan otra cosa más que oír la palabra en este momento. Trate de no moverse, de no levantarse, si no es una emergencia. Así que pueden tomar sus lugares, porque estamos hablando de los aspectos de Babilonia en nuestra segunda etapa. Hablábamos de los aspectos, del aspecto de Babilonia y por qué está relacionada la Babilonia antigua, que reaparece al final de los tiempos nuevamente. Y también estábamos aprendiendo que detrás de todos los imperios mundanos del pasado tenían un sistema de brujería y ocultismo, astrólogos, encantadores, hechiceros, magos y adivinos, y a ellos los consultaban para sus sueños, para sus apariciones, y no solamente para eso, sino aún para tomar decisiones. Así que antes de entrar a estudiar verso por verso el capítulo 17, yo sé que esta plataforma que estamos poniendo va a ser muy importante para el estudio de este capítulo. Yo espero ustedes lo aprovechen muy bien y lo tengan en cuenta cuando iniciemos nuestro estudio. Ahora ya entendemos quién realmente está detrás de los gobiernos. La razón por la que estoy poniendo esta plataforma es porque vamos a ver en la recta final la unión precisamente del reino que tiene que ver de las tinieblas, de la religión con la política, para poder establecer un reino mundial, una globalización en todos los aspectos, para que de esta forma nosotros no ignoremos exactamente lo que va a estar sucediendo en la recta final de la iglesia. Ya entendemos, decíamos que detrás de eso está Satanás, y estas 7 cabezas que aparecen aquí en el capítulo 17, en el verso 7, son los 7 imperios mundiales, y de esta forma enseñándonos y mostrándonos que Satanás los gobernó absolutamente todos. Pero ya vamos a entrar a estudiar verso por verso para entrar en una forma más específica a tratar de esto. Porque todos estos imperios mundiales tenían esta característica, y además otro aspecto de cada uno de ellos, que es que fue antisemita. Tenían un odio contra el pueblo judío. ¿Ustedes creen que este odio sea coincidencia? De que todos los imperios del pasado hayan odiado a un grupo especial de terrícolas llamados los judíos. ¿Por qué ese odio tan encarnizado en contra de los judíos? De hecho, no sé si usted se recuerde, o los que son más o menos de mi camada, o más viejos, o mayores, perdón, la palabra viejos no es correcta, ¿verdad? Para que no se diga tan feo. En Semana Santa hasta el que escupía le decían judío. A lo mejor los de nuestra época ya no han escuchado eso en este tiempo, pero si escupías en Semana Santa, judío, ¿por qué escupes? Porque estás escupiendo a Cristo. Ay, pues no lo vi. Pero es por el odio que hay entre los judíos. Vemos también el mismo precedente en Daniel capítulo 4, versículos 5
al versículo 7 del libro de Daniel. En esta porción encontramos que Nabucodonosor tuvo un sueño que lo espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza, dice, se turbaron en mi cama. Por lo cual yo puse mandamiento, o sea, fue un mandato para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia. Escuchen ustedes, los llamaban sabios, a los sabios de Babilonia. Y la intención era que le declararan el sueño, lo que lo había espantado tanto. Y vinieron, ¿quiénes? Magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Sin embargo, dice que no pudieron declararle el sueño a Nabucodonosor. Vemos entonces aquí que por segunda ocasión Nabucodonosor los mandó llamar y les dio otra oportunidad de que pudieran ellos interpretarle su sueño. Pero de acuerdo a la Biblia, nuevamente volvieron a ser incapaces para poderle responder a Nabucodonosor acerca de su sueño. Y en el capítulo 5 de este mismo libro de Daniel, versículo 7, encontramos que el rey clamó en alta voz nuevamente la desesperación. Vean ustedes los reinos del pasado, ¿en quién se recargaban? ¿En quién se reclamaban? Clamó en alta voz e hizo venir nuevamente magos, caldeos, adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyere esta escritura y su declaración será vestido de púrpura y tendrá collar de oro en su cuello, y el reino se enseñoreará el tercero. Y nuevamente vemos que a estos hombres que se les llamaban los sabios, ellos eran los que tenían la sabiduría aparentemente del gran arcano, los que conocían a lo mejor el misterio de las Bermudas, el misterio de los ovnis, de las pirámides de Egipto, de los círculos de Inglaterra, etcétera y etcétera y etcétera, porque eran aparentemente los sabios. En toda la historia siempre ha habido misterios que cierto grupo de personas aparentemente se atribuyen ese conocimiento o tener ese conocimiento de esos misterios, y siempre se los atribuyen a algo que es del más allá, algo superior a lo que es simplemente la raza humana física natural. Vemos pues que la brujería estaba íntimamente relacionada con los gobiernos. Escuchen ustedes, igualito que hoy, en este tiempo. Apocalipsis 17 nos declara que es el mismo sistema que se está levantando. ¿Qué hay detrás de todos los reyes? Una mujer que los está embriagando con el vino de su fornicación espiritual. Por eso se le llama la mamá de las prostitutas o de las rameras. Y no solamente vemos eso, sino que dice que todos los gobernantes de la tierra han sido embriagados con el vino de su fornicación. ¿Qué hay detrás de todos los gobiernos? El reino de las tinieblas, tratando de manejarlo y de controlarlo Satanás. Vemos pues que la característica principal de esta mujer, de la gran ramera, quien a la vez, de acuerdo a la Biblia, es una ciudad y una entidad espiritual, será su relación con los gobiernos del mundo. Y esta relación, de acuerdo a la Biblia, será una relación adúltera con los gobiernos del mundo. Cuando los cristianos disciernen, cuando los cristianos tienen esta sabiduría, este entendimiento,
esta capacidad de recepción de la Biblia y entendemos que detrás de los gobiernos del mundo entero se encuentran todos los poderes de maldad, pero la pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Para qué querrá Satanás manejar a un gobernador, a un presidente, a una nación? ¿Para qué querrá gobernar a alguien así, a su familia? ¿Con qué propósito? Porque ellos son los líderes, son las gentes de más influencia en una nación. Y las cosas que ellos determinen, por ejemplo, las leyes que ellos legislen, influencia en todas las familias. Todas las familias de alguna forma estamos teniendo a veces que sufrir por ese tipo de leyes que se están legislando porque van en contra de lo que la Biblia enseña. A los niños, a los matrimonios los están influenciando porque somos los que conformamos una nación, somos los que formamos una nación, y ellos quieren de alguna forma manejar hasta las familias y determinar si somos capaces muchas veces a ver si sabemos educar a nuestros hijos. No me digas, tú los vas a educar mejor que nosotros. Necesita Satanás que todo el mundo sea influenciado con los poderes satánicos para poder lograr su plan, su propósito. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo en primera de Timoteo 2, del 1 al 3, habló que nosotros deberíamos de orar por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, por todos que intercedamos, por todos los magistrados, por todos los que están en eminencia y autoridad, porque ellos van a ser los blancos de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas, de las malicias espirituales que vagan en los aires, que están precisamente en la atmósfera, que se mueven alrededor de la tierra. Es un mundo invisible que solamente lo pueden ver los hijos de Dios, porque conocemos los efectos de esas malicias espirituales que vagan en los aires. Qué sabiduría tan impresionante le dio Dios a sus hijos, de poder visualizar, de poder entender que hay gobernadores, que hay malicias espirituales en los aires, que están buscando cuerpos para descansar. Después de que Cristo los sacó de nuestra vida, están queriendo regresar de donde fueron desalojados. Por eso tienes que cuidar mucho tu vida espiritual para no regresar nuevamente al estilo de vida que antes vivías y comiences a perder el temor de Dios y comiences a perder tu relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es muy serio, es muy importante. Tenemos que entender que Cristo está con nosotros para fortalecernos y ayudarnos sin importar lo que esté pasando en nuestro alrededor, porque Él es el que nos llamó, Él es el poderoso gigante que está con nosotros. Nada nos podrá dañar si confiamos en Él. Él dijo: os doy potestad de hollar sobre ese mundo espiritual que nos rodea, que está en los aires. Les doy esa potestad para que hollen contra ellos, y nada les podrá dañar, nada les va a poder tocar, porque Él está con nosotros. Estamos hablando precisamente de un mundo espiritual que se mueve en toda la tierra, en los aires. Y esto se va a manifestar en el último dictador mundial, donde el último gobierno estará controlado por un hombre a quien Satanás le entrega su trono, le entrega su poder a ese personaje llamado en la Biblia el Anticristo. Y este desatará la persecución más grande que ha habido en contra de los judíos.
antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La unidad de la religión y el Estado persistió desde los días de Babilonia. Vamos a ver cada uno de estos aspectos y nos vamos a impresionar cómo es que va a resurgir nuevamente en la recta final. Y lo está haciendo hasta el día de hoy, como lo fue hasta el día del Imperio Romano. ¿Qué relación existe entre la religiosidad y el nombre de Babilonia? Vamos a verlo en la Biblia, en Génesis capítulo 10, de versículo 8 al 10, para tener realmente esta plataforma bien arraigada en nuestras vidas. Capítulo 10, versículo 8 de Génesis, dice: y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue, escuchen ustedes, la cabecera de su reino, Babel. Cuando nosotros vemos aquí exactamente que aquí fue donde existió el primer reino en la humanidad. De acuerdo a la Biblia, lo podemos constatar, de acuerdo también aún a la misma arqueología moderna, fue aquí donde precisamente tuvo origen la humanidad. Fue en el Medio Oriente. Y todos están de acuerdo en que allí fue donde se inició el origen de la humanidad. Y vemos que a través de toda la historia, absolutamente toda la historia, tiene su cumbre Babilonia. Y cómo Babilonia permanece a través de los siglos, este espíritu de Babilonia que consiste, insiste, persiste, y al llegar al final de la historia, donde ya estamos nosotros en este tiempo, hoy, en este momento, en este día, todavía persiste ese nombre de Babilonia a través de tantos siglos. Ahora, en este tiempo, nos damos cuenta que renace nuevamente y comienza la Biblia a darnos una luz, nos comienza a dar un entendimiento de que lo que tiene que ver con Babilonia siempre tiene que ver con algo que va en contra de Dios. Porque esa ciudad, ese lugar que ocupó la preeminencia en la historia de la Biblia, vuelve nuevamente a aparecer en la Biblia, siendo renombrada y adquiriendo un papel de preponderancia, y vuelve nuevamente a llamar la atención de todos los estudiantes de la Biblia, de todos los que estudian la palabra de Dios y la profecía. Así que tiene que estar forzosamente este sistema, tiene que estar forzosamente, lo repito nuevamente, relacionado con la política y con las religiones. Es inevitable, es el sinónimo de Babilonia. Y dígame usted si no es así, porque en la Biblia esta mujer está claramente identificada y está claramente siendo reconocida como la que influencia en todos los gobiernos. Tiene un poder político tan impresionante que su representante es reconocido como un jefe de Estado en cualquier país que vaya. Tiene su propia policía, su propio gobierno, sus propias leyes. Por eso es que está adquiriendo en la recta final un papel de preponderancia. Vuelve nuevamente a llamar la atención en las profecías finales de la Biblia y llama la atención de los creyentes. Así que si nuevamente comienza a salir a la luz, significa que está relacionada claramente con las religiones y con la política. Ahora,
Vamos a estudiar de una forma más profunda lo que significa Babel. De acuerdo a la raíz de la etimología, Babel tiene dos raíces. Vamos a tratar de comprenderlas mejor para poder darnos cuenta de un secreto muy importante que hoy vamos a descubrir. Número uno, Babel es y significa confusión. Y también significa la puerta de Dios o la puerta al cielo. Qué interesante, ¿verdad? Que tenga estas dos raíces de la etimología, el simbolismo de la palabra Babel. Es interesante, claro que sí, porque ¿cuál es la característica o el aspecto de todas las religiones? ¿Cuál es la característica? Confusión. Eso es inevitable. Ustedes lo van a notar en cualquier parte donde quiera que estén. Porque al ser humano las religiones lo marean, lo confunden, lo emborrachan, lo enloquecen, lo entostecen y se anda cayendo. ¿Saben ustedes por qué? Porque cada religión tiene su verdad. Buda tiene su verdad, Roma tiene su verdad, los griegos ortodoxos tienen su verdad, José Smith tiene su verdad, y no existe realmente ninguna verdad. Todos son mentirosos. Ninguno es la verdad. Si fueran la verdad, estuvieran de acuerdo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Saben por qué? Porque es irrelevante filosóficamente. Porque no pueden haber 5 verdades. Si las 5 son verdades, eso quiere decir que no existe ninguna sola verdad. Entonces, si no hay una sola verdad, entonces allí no hay nada que buscar, nada que perseguir. ¿Saben ustedes por qué? Porque nosotros hemos encontrado la verdad absoluta. Porque solo hay una verdad. Y Jesús lo dijo claramente, sin dudarlo, lo especificó, lo dijo, lo plasmó en la Biblia cuando Él dijo, yo soy la verdad. Quiere decir que hay una sola verdad, hay un solo camino, una sola vida. Cristo Jesús, el Mesías, Yeshua y Hamashiach, es la verdad. Y allí es donde el hombre tiene que comenzar a fundar sus convicciones para que no sea confundido por las religiones. Y si no hubiera una sola verdad, no existiría el absolutismo. Todo sería relativismo. Tú tienes la verdad, aquel tiene la verdad, fulano tiene la verdad, este tiene su verdad, aquel tiene la verdad. Cuando Él nos dice, yo soy la verdad. Y ante esto atrae nuestra atención. Cuando llegó la verdad, atrajo nuestra atención a Él, a Jesucristo. Y comenzamos a acercarnos a Él, comenzamos a seguirlo, comenzamos a escudriñarlo. Y al ver lo que la Biblia dice acerca de Él, entonces fue cuando comprobamos que Jesús es una verdad absoluta, no una verdad relativa. Verdad absoluta de que Él es realmente la verdad. Por eso es que le damos gloria y honra a su santo nombre, la verdad absoluta de todo el universo. Se llama Jesús el Cristo. Él es la realidad de todo lo que existe. Por eso somos para muchos intolerantes, porque creemos en una sola verdad. Es que no es nuestra verdad, sino que estamos hablando de esa verdad que se llama Jesús el Cristo. Y esto se encuentra en las páginas de la Biblia. Y conocemos la verdad. ¿Y qué fue lo que hizo la verdad? La verdad nos hizo absolutamente libres de toda religión. Ahora tenemos a alguien a quien seguir, a alguien a quien adorar, alguien a quien darle la gloria y la honra, y su nombre es Jesús. A Él sea la gloria en esta mañana. Anímense.
Gloria a Dios. Bendito su nombre. La verdad nos hizo libres. Ni el libro sagrado del Tripitaka del gordito pelón no lo pudo hacer. Ni el libro del Mormón, ni el libro de Russell, ni el Corán, ni el Talmud, ni los Vedas, ni el Islam, ni el hinduismo. Nada de esto puede compararse con la verdad. Cuando vamos y comparamos estos libros con la Biblia, estos supuestos libros sagrados, cuando los comparamos, vamos a ver si tienen la misma historia de la Biblia y a ver si tienen las mismas evidencias que tiene la Biblia, científicas, arqueológicas, geográficas, históricas, psicológicas, genéticas. Un cúmulo de autores que fue escrita a través de miles de años, escuchen ustedes, y ninguno se contradice. Imagínense ustedes que saquen una Biblia del Tripitaka, del Mormón, de los Testigos, del Corán, del Talmud, se convierte en un desastre. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que todos los autores que fueron los que escribieron la Biblia a través de miles de años no se contradicen absolutamente en nada, a pesar de que entre ellos hay a veces hasta miles de años de diferencia y hablan lo mismo. Increíble. ¿Saben qué es eso? La Biblia, la palabra de Dios. Por eso la amamos, por eso estamos conscientes de lo que es para cada uno de nosotros. Y la Biblia es el libro más perseguido. ¿Saben ustedes por qué? Porque contiene la verdad absoluta de nuestro Dios. Y dice la palabra que fue inspirada divinamente por Dios, no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir injusticia, para que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. Todo eso contiene la Biblia, la palabra de Dios. Y funciona muy bien. Yo no sé, pero en mí ha funcionado muy bien. Ay, 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 Dios. Es el único libro que contiene las 3 respuestas que ningún libro puede contestar. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Y hacia dónde nos dirigimos. Ningún libro de ninguna religión te da estas respuestas. Bueno, vemos pues que Babel representa la unión del Estado con las religiones, involucrando al mundo entero en su intento por elevar al ser humano al nivel de Dios. Algo muy característico en este tiempo. ¿Cuántos se han ido por la finta creyendo que les están predicando la Biblia y les están metiendo esa ideología en su mente? Cuando el Estado nos dice cómo educar a nuestros hijos, y cuando el Estado usurpa el lugar que solo corresponde a la iglesia, y cuando el Estado dicta una filosofía, por ejemplo, de carácter atea, donde el Estado prohíbe la libertad de las religiones en cualquier nación, esto es un acto dictatorial. Y es contrario totalmente, completamente a la voluntad de Dios. Y esa es precisamente la intención de Satanás. Levantar gobernantes, presidentes, gobernadores, legisladores en el mundo entero, donde puedan convertirse en dictadores, donde puedan prohibirle a la gente la libertad de expresión, donde puedan de alguna forma quitar esa libertad más grande que tenemos de elegir. Ya ni siquiera vamos a poder elegir, o no van a poder elegir. Y la mujer ramera está buscando
dominando con el poder político para sus fines, así como lo hicieron con Cristo cuando Él fue crucificado. Aquí nosotros encontramos un claro ejemplo de esta unificación, porque ellos no podían dictar sentencia de muerte. Podían hacer juicios, pero no podían dictar sentencia de muerte. Y ese derecho lo tenía única y exclusivamente Roma, no ellos. Por eso fueron al gobierno romano para que el gobierno romano ejecutara la orden, escuchen ustedes, de ejecución en contra de Jesucristo. La mujer montando el poder político, y una vez que el poder político usa la religión, escuchen, se deshace de ella. Se olvida de ella y se convierte ese hombre, ese personaje en Dios, y demanda que solamente a Él se le adore, fuera todas las religiones, incluida la mujer prostituta, que fue la que lo llevó precisamente a el poder. Porque eso es lo que hacen, usan la religión para poder llegar al poder, pero cuando llegan al poder se olvidan. Vemos pues aquí en Babel el primer ejemplo de una religión mundial juntos. Así también terminará al final de nuestros días lo que está preparándose. Este mensaje que tiene en su frente esta ramera, de la ramera en Apocalipsis 17:5, es precisamente que veremos identificado perfectamente dónde está el punto donde fueron todos los gobernantes de la tierra influidos para poder lograr su plan y su propósito. Aquí así vemos que la creencia de un destino más elevado de la raza humana fue precisamente algo que se idea a través, escuchen ustedes, de las enseñanzas que antiguamente fueron propagadas por muchos de los ateos en la antigüedad. Esta elevación aparente de la raza humana que prevaleció desde los tiempos de Babel hasta el día de ahora, lo cual fue precisamente lo que llevó al nazismo de Hitler y la destrucción de más de 6 millones de judíos. El sueño de algo más elevado que existía era precisamente la intención aparentemente de crear una raza árida, y quería convertir al hombre en Dios. Fíjense ustedes qué interesante que es el lema, que es precisamente el estilo de religiosidad que se está levantando en la nueva era que se está promoviendo. Escuchen lo que exclamó Hitler: necesitamos hombres libres que sientan y sepan que son dioses. Y su intención era exterminar por el bien de la raza aria a todas las demás razas, y nomás dejar a los güeros ojos verdes. Estábamos perdidos, ¿verdad? Pero específicamente esta ideología la llevó en contra y a pelear en contra y destruir la raza de los judíos. La intención era exterminarlos por el bien de la raza aria. Y esta idea, tenía su origen en un jardín mítico de una filosofía que escribió Friedrich Nietzsche
llamada el Jardín del Edén nórdico. Supuestamente en el libro que él escribió dice que ahí había una raza aria, según este ateo, hombres dioses, traídos a la tierra por dioses, allí al Himalaya. Esta era la ideología de Hitler en el Tíbet. Esos monjes eran los dioses traídos de otro mundo para formar una raza completamente nueva. Comienza el libro con esta ideología de Friedrich Nietzsche, un ateo. Y también existe en este libro la ideología de veámonos a nosotros mismos como realmente somos. ¿No se le hacen familiares estas palabras? Somos la hiperboreanos, dioses todos. Una vez más surge precisamente aquí la mentira de la serpiente en el jardín del Edén, cuando atacó y cuando el hombre pecó contra Dios. Seréis como Dios. ¿Qué significa todo esto? Que no necesitamos depender de Dios para poder alcanzar, escuchen ustedes, el reino de los cielos. Cuando comenzó a construirse la Torre de Babel, la idea era llegar al nivel de Dios y hagámonos un hombre. Vamos a alcanzar el nivel de Dios. Y se utilizó precisamente, sino la religión con la política para poder llegar a su fin y a su propósito. Y esa es la razón del surgimiento de la idea de Babilonia en la recta final de la iglesia. Uniéndose la religión con el poder político para tratar de alcanzar el reino de los cielos, llegar al nivel de Dios, aparentemente buscando la forma de llevar al hombre al nivel de Dios. Ustedes son dioses, no necesitan de Dios, no necesitan la dependencia de Dios, pero cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que Jesús nos dice que sin Él nada podremos hacer. Necesitamos ser dependientes totalmente de Jesucristo. Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Es el Señor Jesucristo quien nos da el entendimiento para que nosotros podamos ver el resplandor de la luz de la verdad en la Biblia, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hagámonos dependientes absoluta y únicamente de Jesucristo, porque Él es nuestro Dios y fuera de Él no hay quien salve, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. A Él sea la gloria, la honra, el honor en esta preciosa mañana. Déselo con todo su corazón. Dígale gracias por esa salvación tan grande que le has dado a mi vida, a mi alma, Señor Jesucristo. En esta mañana, pónganse de pie y démosle gracias a Dios por esa salvación tan grande que hemos recibido de parte de Él. Y la próxima semana empezamos versículo por versículo. Es una promesa. Démosle gracias a Dios, ahí donde está. Dígale, gracias por la Biblia, Señor. Gracias por la Biblia. Porque me sacaste de la confusión, de la religiosidad, de la mentira. Y me has traído a tu luz admirable. La luz admirable del conocimiento de la palabra de Dios. Es un día de agradecimiento, Señor, para tus hijos, para tu pueblo. Y si de alguna manera tú no te has entregado a Cristo, ¿por qué no le pides que entre a tu vida, a tu corazón? Que haga el cambio, que sea Él el guía
Que sea Él el que te instruya a través de la Biblia, a través de su Espíritu Santo. Pídele que entre a tu vida y a tu corazón en esta mañana, para que Él tome el lugar, para que Él tome tus pensamientos, para que a través del conocimiento de la palabra de Dios tú puedas conocer el camino, puedas conocer la verdad y poder disfrutar de la vida abundante de Jesús. Él dijo que la palabra que comenzamos a conocer se convertiría en nosotros en una fuente que fluye constantemente para vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo, por esa verdad preciosa y absoluta que le has traído al mundo. Yo te lo agradezco en esta mañana y te doy gracias porque esa verdad nos ha alcanzado a todos los que estamos aquí en esta mañana. Esa verdad nos ha hecho libres, ha hecho el cambio que nuestras vidas necesitan. Te doy la gloria, Jesús. Adórele ahí donde se encuentre. Dele toda la gloria y la honra a Jesús. Aleluya, Cristo, aleluya. Que haya bendición sobre tu iglesia, conocimiento, preparación. Que cada uno sea, cuando Señor, me encuentro solo, glorioso Jesús, glorioso. y no tengo salida, pareciera que nadie me quiere ayudar. Aleluya. De repente yo siento un amor en mi hombro. Abre sus mentes, dale sabiduría en esta noche. Una voz apacible Que tu Espíritu Santo administre de la vida. Jesús que me dice: no te voy a dejar, aunque todos te dejen. Llamo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no entiendas. Pero al final del camino mirarás la bonanza. Cuando me siento solo y no tengo salida, pareciera que nadie me quiere ayudar. De repente yo siento un amor en mi hombro, una voz apacible de Jesús
final del camino. Mirarás la bonanza, si no te voy a dejar, no te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo